Hola, ¿qué tal, queridos amigos? En nuestro puntualizando de hoy vamos a hablar de Barinas. Si todo el mundo se metió en Barinas, los políticos, el gobierno, ministros, alcaldes, gobernadores, ¿cómo no hablar de lo que pasó en Barinas? Este resultado en el cual el Partido Socialista Unido de Venezuela resultó arreasado por Garrido y por la MUD. En Barinas pasaron muchas cosas en todo este tiempo. El Tribunal Supremo de Justicia terminó reconociendo el triunfo de Superlano, pero le quitó esa victoria, le aprobó una inhabilitación de último momento. El Partido Socialista Unido de Venezuela pues se debatía entre repetir esas elecciones y no repetirlas. Optaron por ese camino que resultó un Waterloo para el PSUV en Barinas. Eso de repetir unas elecciones que habían ganado los opositores por apenas 200 votos, correr el riesgo de que se produjera lo que se produjo, una victoria por arrase en Barinas, pues es algo que quedará en los anales de la política venezolana. Porque si hay algo que no le gusta al venezolano y a las venezolanas, para hablar en lenguaje de género, es la callapa. Y resulta que se produjo una callapa institucional en Barinas. Fueron ministros, fueron gobernadores, llevaron autobuses, más militares que nunca, más policías que nunca, pues trataron de torcer la voluntad del pueblo de Barinas, y el pueblo de Barinas respondió como responde un pueblo cuando está cansado, cuando se quiere quitar algo de encima. Eran 22 años con una sola familia controlando el poder, y entonces ponen de candidato a alguien que no llevaba el apellido Chávez, pero que también era parte de la familia, con todas las diferencias y todos los problemas de índole familiar X que había. Pues pusieron un candidato que era totalmente apegado a lo que había sido el presente y el pasado de los Chávez en Barinas. Es decir, caramba, hicieron una selección que no fue lo más afortunada. Y yo me imagino que el propio Arriaza, por disciplina partidista, aceptó ese compromiso a sabiendas de lo que venía. Y en ese sentido, pues hay que decir que su gesto de reconocer antes de que el CNE lo anunciara el triunfo de su adversario lo engrandece, a pesar de que luego salió con unas amenazas y unas cosas. Pero su gesto inicial fue un gesto positivo que habla de que efectivamente en el PSUV hay también cabezas que piensan, porque seguramente esa no fue una decisión de él solamente, fue una decisión pensada en colectivo para darle una respuesta a las propias bases chavistas de Barinas, que quién sabe cómo asimilaron esa derrota. Hay que ponerse en el lugar de esas bases que durante tantos años confiaron en que el liderazgo de Chávez era suficiente para obtener una victoria. Y entonces, claro, ya el mensaje del chavismo en Barinas se agotó porque la gestión no fue positiva. Fue responsabilidad de eso del presidente Nicolás Maduro, de su gestión. Fue responsabilidad del bloqueo, fue responsabilidad de las sanciones, fue responsabilidad de una mala gestión pública. Todo eso quedará para el análisis interno y para posibles pases de factura y cortes de cabeza en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahora, en la oposición el panorama tampoco es muy sencillo, pues Garrido es representante de Acción Democrática, partido que está dividido en dos corrientes. Pues la corriente ADECA de Bernabé Gutiérrez, encabezada por Rosales Peña, apoyó a Garrido en esta vuelta, y realmente la Alianza Democrática salió, no cabe otro término, también aplastada, arrasada en este proceso electoral en Barinas. La candidatura de Claudio Fermín no cumplió con las expectativas, ni suyas ni del gobierno, porque el gobierno esperaba seguramente que la candidatura de Fermín le quitara muchos votos a Garrido. Fíjense ustedes, Arriaza hizo el trabajo de aumentar la votación. Claudio no pudo cumplir con el objetivo, en todo caso, de hacer un papel decoroso en esa campaña electoral. Después de ser un jugador de grandes ligas, terminó ponchado en una liga menor. Ese es el resultado de una política también equivocada, y cada quien que saque sus cuentas. Lo lamento por Claudio, a quien le tengo mucho aprecio, pero así son las cosas en la política. Y con respecto al futuro de la oposición, pues aquí viene también una decantación entre quienes creen todavía en la vía abstencionista, a pesar de lo que demostró Barinas, y quienes creen que hay que trillar nuevamente el camino electoral, la ruta electoral. Y entonces viene ahora otro dilema. ¿Qué hacer? ¿Concentrarse en el 2024, en las elecciones presidenciales, o pensar en un referéndum revocatorio? Barinas fue un episodio victorioso de la oposición, que le dio un respirito, le dio un nuevo aliento. Pero no se confundan, no crean que Barinas es toda Venezuela. El chavismo sigue siendo una fuerza muy importante, con todos los defectos que puede tener y con todos los bemoles que tiene su gestión pública, que son muchísimos. Barinas es apenas un pedazo de Venezuela. Barinas no es todo el país, y entonces evidentemente la oposición tiene que medir muy bien hacia dónde va a dar sus pasos, porque esta derrota en Barinas, si se engolosina, esta derrota que sufrió el gobierno, puede ser transformada por el propio gobierno en una nueva victoria si la oposición se vuelve a comer la luz. Así que mosca con ese semáforo, que la oposición, si quiere ser poder, no se vuelva loca. Hasta aquí nuestra puntualizando por el día de hoy.